Es licenciado en Ingeniería en Topografía y Geodesia de la Universidad Nacional de Costa Rica. Tiene un doctorado en Ingeniería Geográfica de la Universidad Politécnica de Madrid, en España. También ha trabajado como consultor privado y fue uno de los profesionales a cargo en la definición técnica del anterior marco de referencia CR05. El doctor Moya tiene más de 20 publicaciones en temas relacionados a GNSS. También coordinó el Centro Nacional de Procesamiento de Datos de GNSS. Se ha desempeñado como académico e investigador de la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia de la Universidad Nacional y en la Escuela de Ingeniería Topográfica de la Universidad de Costa Rica. Además, ha sido tutor y asesor en más de 20 trabajos finales de graduación, tanto en la UNA como en la UCR. También ha desarrollado más de 10 proyectos de investigación académica y ha dictado más de 45 cursos y ponencias nacionales e internacionales. Muy bien, es momento de recibir entonces ahora al ingeniero Jorge Moya para que inicie con su ponencia. Buenas tardes, casi a todos. Muchas gracias por estar acá. En primer lugar, pues un agradecimiento a los organizadores de este congreso por la invitación. Yo sé que esta es la hora más fea, porque ya casi quiero almorzar, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo, pues, digamos, de una manera un poco rápida. El título de la ponencia realmente lo que quiere dar a conocer es un hecho que yo se lo comentaba a muchos en los pasillos en estos días, y es algo que ya en principio todos sabemos. Es decir, yo mido con GPS o con GNSS hoy, y eso pues me va a dar una serie de resultados, y esos resultados pues evidentemente si yo trato de llevarlos a una época diferente, pues va a haber una pérdida de la calidad del resultado. ¿Qué sucede? Ahorita respecto a CR Sirgas, y Álvaro lo comentaba bien en la charla anterior, tenemos una época de referencia en la cual, digámosle así, que de manera legal, de manera administrativa, pues tenemos que llevar esa información a esa época de referencia. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, es con lo que tenemos que lidiar. Bien lo comentaba Álvaro hace un par de minutos. Es decir, los insumos catastrales con los que califican el trabajo profesional nuestro, bueno, pues obviamente no pueden actualizarse a la misma velocidad que se va actualizando, por ejemplo, el marco de referencia. Esta presentación pues está basada realmente en un estudio que realizamos, bueno, que realicé el año pasado, y que pues no tenía realmente ninguna finalidad de presentarlo en este espacio. Simplemente fue un ejercicio, digámoslo así, que se hizo y que al final pues terminó en una publicación. Por acá está el enlace, quiere decir que pues ahí lo pueden revisar. Es una publicación que se hizo en la revista de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica, y bueno, pues está gratuito. Lo que comentaba anteriormente, las observaciones que nosotros realizamos hoy pues se procesarán de una manera estandarizada en el mejor de los casos, y bueno, y esos resultados son válidos hoy, ¿verdad? No vamos a entrar a discusión y a decir que el sistema es, digámosle, cambiante en el tiempo, ya eso lo sabemos. El mismo génesis del sistema satelital hace que eso se da de esa manera. Sin embargo, al tener esas características, nosotros podemos llevar la información a otra época, ¿verdad? Obviamente teniendo los parámetros adecuados, la información necesaria, pero también está el elemento de que hay que saber hacer, digamos, ese cambio. Si yo hago ese cambio, en principio las observaciones van a perder calidad. ¿Por qué? Porque por definición las observaciones van a estar ligadas sí o sí a la época de observación. En el caso del Marco Geodésico Nacional, CR Sirgas, su primera definición está dada para la época 2014,59, ya eso hace ratillo. Sin embargo, la época en la que estamos trabajando ahorita, ¿verdad?, de acuerdo con lo establecido por el Instituto Geográfico Nacional, es 2019,24. ¿Qué pasa? Bueno, pues aquí en esta parte de acá, lo que les quiero presentar básicamente es que tenemos esas dos épocas, ¿verdad? Esas dos épocas de referencia. La época 1459, que es la que está siendo, a la que hay que llevar la información desde el punto de vista legal administrativo, y luego tenemos la época 1924, que es la época en la cual
el país, a través del Instituto Geográfico Nacional, pues adoptó el ITRF 14. Ahora en la mañana comentaba con Álvaro y de acuerdo con lo que dijo Sonia, ya está el ITRF 2020. Entonces probablemente ese cambio va a suceder a final de este año. Entonces vamos a tener ya una versión 3 de CR Sirgas. Y es que eso va a ser así. Eso va a seguir así hasta que, bueno, hasta que estemos en este planeta, eso va a ser así. Van a existir diferentes instantes en el tiempo en donde vamos a tener que ir adaptando nuestros trabajos. Básicamente, ¿qué fue lo que se hizo en este estudio? Bueno, pues se tomaron una serie de puntos, ahorita les voy a mostrar cuáles, y esos puntos se tomaron archivos de 24 horas máximo. Repito, fue una metodología definida en el marco de este trabajo, y bueno, pues se tomaron 4 estaciones simplemente como vínculo para cada uno de esos puntos. Esa época de observación, pues entre tanto ya pasó un año, fue para 2021.53. ¿Por qué se tomaron las estaciones oficiales de CR Sirgas? Bueno, porque lo que se quería saber era precisamente cómo cambia la calidad de las observaciones, cómo cambia la calidad del resultado, solamente considerando estaciones que oficialmente considera el país como estaciones del marco CR Sirgas, ¿verdad? Aunque a nivel de la red Sirgascom, pues todas las estaciones en principio definirán el marco. Cuando se hace esos 2 primeros ajustes, que se hicieron ajustes amarrados, no se hizo alguna otra valoración de ajuste libre, se hicieron esos 2 ajustes, se nota una disminución muy grande en la calidad de los resultados. Y aquí tal vez me voy a adelantar un poco. Tal vez a efectos de las diferencias en las coordenadas, la mayoría de la gente podría decir, sí, pero es que lo que usted está encontrando en principio pues no me causa mayor ruido. Puede ser. Lo que pasa es que, como le digo yo a mis alumnos siempre, hay que ser concordantes con el marco. Hay que ser concordantes con el marco. Tenemos una infraestructura geodésica de primer mundo, siempre se lo digo a mis estudiantes, una infraestructura geodésica que es de lujo en este país, como nunca en la historia la ha tenido, y no podemos, digamos, desmejorar esas calidades, digamos, tratando de hacer procesamientos que no corresponden o que, digamos, no van a estar acordes con lo que nos ofrece el marco. Una disminución en un factor de 1,5 a prácticamente 10 es lo que se encuentra en este estudio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo ajusto en la época de observación y luego tomo esas observaciones, pero cambio las coordenadas a otra época, tengo una disminución prácticamente de 10, en un factor de 10. Veamos entonces qué fue lo que hicimos. Como les decía, creo que es este. En la época 2153, que fue la época que tomamos de observación, se realizó el ajuste amarrado de esos puntos. Es una serie de puntos que tomamos y luego esos puntos se trasladaron. ¿Ok? Otro paso que hicimos en este estudio fue entonces, como teníamos tantos puntos, pues generar una pequeñita base de datos, por llamarlo de alguna manera, que está anexa en el artículo. Repito, en ese artículo van a poder ver toda la metodología, los resultados, y al final hay 3 anexos con las coordenadas de todos estos 24 puntos que trabajamos, que la idea era pues ponerlos a disposición de todos ustedes. Esas coordenadas pues están muy bien y eventualmente pueden utilizarse como referencia. Sí debo aclarar que no están oficializadas por el IGN para que Álvaro no me regañe. Okay. Las coordenadas existen, pero no se han sometido a un proceso de oficialización por parte del geográfico. Básicamente esta es la red que trabajamos. Tuvimos 3 insumos principales, obviamente las estaciones del marco CR Sirgas de Costa Rica, que son las estaciones que por decreto ejecutivo están definiendo el marco en Costa Rica, que son las estaciones que están marcadas con triangulito. Gracias a Dios, ahora tenemos más estaciones. Lo que pasa es que en el momento de este estudio no se tenían las estaciones de OSA, hay una en Puerto Jiménez, hay una en Quepos, hay otras más en el norte, ahorita no recuerdo los nombres, pero ahorita tenemos más estaciones de CR Sirgas. Tenemos un conjunto de estaciones básicamente ubicadas en la parte occidental del país, que son estaciones que están administradas por Opsicori y UNAFCO, que pues están libres, sus datos están libres, y también pues contamos con una serie de puntos,
¿verdad? Bueno, lo dije al revés, una serie de puntos que son los que tienen allá en amarillo, que son estaciones que pertenecen a la red de Opsicori, y bueno, pues valga el agradecimiento porque ellos me facilitaron los datos. Y bueno, pues con esa configuración trabajamos. Hay un par de estaciones en el sur del país, que son compartidas con la Escuela de Topografía de la UNA y la estación de la ERT. Esas tres fuentes de información son las que utilizamos en el estudio. ¿Qué hicimos básicamente? Bueno, pues cada uno de esos puntos verdes y amarillos los consideramos como si fuera un solo punto, no los consideramos en red. Partimos del hecho de que, bueno, pues en un gran porcentaje los profesionales van al campo, colocan una estación y van a referir las mediciones a esa estación. Eso fue lo que quisimos emular un poco, y cada uno de esos lo trabajamos de esa manera. La época de referencia, como les digo, fue 2021.53, la semana 21.66. Sí voy a aclarar, porque es importante que diga esto, este estudio, repito, pretendía tratar de encontrar alguna información tratando de emular el trabajo que hacen los profesionales en el campo. Este estudio se hizo con software comercial, no lo hicimos con software científico, entonces digamos que ese es un aspecto que debería después considerarse si se quisiera replicar. Básicamente el esquema fue el siguiente: tomamos cada una de esas estaciones y la amarramos a las 4 estaciones más cercanas. Es decir, espacialmente se agarraban las 4 estaciones más cercanas y se calculaban los vectores, se calculaban las líneas bases a cada uno de esos puntos. Por ahí van a ver que, si leen en la publicación, pues cada uno de esos códigos va a implicar pues, un tamaño de línea base. Pero repito, la idea fue precisamente tomar las 4 estaciones más cercanas. ¿Con qué criterio? Bueno, con el criterio de decir, si está cerca, entre comillas, es mejor, ¿verdad? Aunque en GPS eso no es tan cierto. Cada una se consideró como un punto individual y se amarró a un total de 4 estaciones IRGAS. No se tomaron 3, tampoco se tomaron 5, se tomaron simplemente 4 estaciones, las 4 estaciones más cercanas. Ahí eventualmente ya se podría, digamos, hacer alguna variación en cuanto a la metodología, pero esta fue la que definimos para este estudio. Básicamente, pues en este cuadro lo que van a observar es que trabajamos un total de 32 puntos, ¿verdad? 8 de esos puntos son puntos fijos, que son las estaciones CR Sirgas, y 24 estaciones, que son las que consideramos puntos nuevos. En el cuadro van a poder ver aquí, en las filas tenemos las estaciones de CR Sirgas, y en las columnas pues se tienen los 24 puntos nuevos. El cuadrito lo que representa es cuando la estación se amarró a cada una de las estaciones respectivas. En la parte de abajo lo que tienen es el porcentaje con respecto a cada uno de los puntos nuevos, es decir, las estaciones del marco CR Sirgas, cuántas veces fue utilizada para enlace a los puntos nuevos, y en la parte de la derecha, cuánto aportó cada una de las estaciones de CR Sirgas en porcentaje al total de observaciones que se tenían. Probablemente ya algunos de ustedes estén haciendo cuentas, si tengo 4 estaciones, si tengo 4 líneas bases, bueno, eso me generará tantas observaciones para resolver tantas incógnitas, etcétera, etcétera. Eso fue lo que trabajamos básicamente. ¿Qué más? El ajuste que se hizo, pues consideró, como les decía, un total de 12 observaciones para resolver 7 incógnitas. Esas 7 incógnitas están, digámosle, agrupadas por las 3 coordenadas de la estación, ¿verdad? Que es lo que en principio pues, nos interesaría, pero también el programa que se utilizó permite hacer una estimación, digámosle así, hace una pequeña transformación, calcula los 4 parámetros de transformación entre la solución, la mejor solución que se obtiene y la solución inicial que uno le mete al sistema. ¿Okay? Entonces esos 4 parámetros también se calcularon por ahí, y al final cada uno de los ajustes que se hizo, cada uno de esos 24 ajustes, tuvieron un total de 5 grados de libertad. Se utilizaron, pues obviamente, las coordenadas semanales de Sirgas, que están disponibles en la red de Sirgas, y pues por supuesto se utilizaron archivos de órbitas finales y las calibraciones respectivas.
¿Cómo fueron los procesos de ajuste? Bueno, las 24 estaciones nuevas se ajustaron a su época de observación, 2021.53. Ese es, por ejemplo, el ajuste que haríamos cada uno de nosotros si hubiésemos ido a medir el día de hoy, ¿verdad? Nos esperamos a que estén las efemérides, etcétera, etcétera, y ajustamos a la época de observación. ¿Qué hicimos después o qué se hizo después? Bueno, se tomaron esas 24 estaciones y esos vectores se llevaron a la época 1924. ¿Cómo se llevaron? Bueno, aplicando un procedimiento que está, digámosle, que se aplica mucho, digámosle así, en el ejercicio profesional. Es decir, yo mido hoy y después para llevarlo a 1924, bueno, pues tomo las coordenadas oficiales del Instituto Geográfico Nacional a la época 2019-24, que es la semana 2046, que es la que nos da como referencia CR Sirgas versión 2. Luego se tomaron esas mediciones y se calcularon, pero ya no en la época 2153, sino que en la época de referencia de CR Sirgas, es decir, en la semana 2046. Entonces, vean que aquí, en principio, ya hay 3 soluciones, ¿verdad? La solución en la época de observación, una solución en la época de referencia del marco CR Sirgas, pero con observaciones tomadas en 2021, y la misma red o los mismos puntos con observaciones tomadas precisamente en la semana de definición de CR Sirgas. Y luego, al final, pues simplemente esto no implica mayor explicación de mi parte, se tomaron las coordenadas y se transformaron a la época 1459 y debo decirlo así, yo tomé los parámetros oficiales del Instituto Geográfico Nacional porque son los oficiales del Instituto Geográfico Nacional. Veamos. ¿Qué es lo que hacemos generalmente? Nosotros cargamos los RINEX, cargamos las efemérides, cargamos los archivos complementarios y ajustamos. Cuando nosotros ajustamos, deberíamos en principio saber cómo es la parte estadística de ese ajuste, cómo va la calidad de ese ajuste. ¿Ok? Todos sabemos que el modelo estocástico del ajuste pues, va a estar representado por la matriz de pesos y esa matriz de pesos pues, realmente lo que me viene a dar es la información de la matriz de factores y cofactores que va a depender precisamente de los errores iniciales de las observaciones. Cuando yo hago ese ajuste, y recuerden que estamos trabajando ajuste amarrado, cuando yo hago ese ajuste, debería analizar en primer lugar el S0. El S0, si todo está bien, pues S0 me va a dar una estimación del sigma inicial que yo tomo como parte de mi modelo matemático. Ahora, como ustedes pueden ver en el gráfico, los puntos rojos y azules corresponden con los resultados del ajuste realizado, digámosle, de manera concordante, es decir, en la época 2153 y en la época 1924, con las observaciones respectivas. Sin embargo, pues como es lógico pensar, los puntos que están en color rojo, ¿qué van a representar? Bueno, pues van a representar los resultados del ajuste cuando yo no estoy tomando las observaciones en la época respectiva, es decir, cuando tomo las observaciones y simplemente cambio las coordenadas de referencia. Vean ustedes que los valores se van prácticamente a 10. ¿Qué quiere decir eso? Que el modelo estocástico del ajuste no se está respetando, pero el ajuste, por definición, va a ajustar, ¿sí? Él va a ajustar, y sobre todo en la modalidad amarrado. En la modalidad amarrado, recordarán, tengo varios estudiantes por acá, recuerden, el ajuste amarrado, él va a meter las cosas y él no va a permitir movimientos, él va a meter todo ahí. Se deforme o lo que pase, pero él lo va a meter ahí. ¿De acuerdo? Hay que analizar varias cosas. En primer lugar, por ejemplo, la cinemática del marco CR Sirgas. Sonia estuvo hablando pues algo de eso en la mañana. Yo quisiera nada más ser un poco pues insistente en este caso. Vean acá las series temporales de las 8 estaciones que se tomaron en el estudio, que son las 8 estaciones de CR Sirgas. Álvaro también hizo un comentario al respecto. No podemos
pensar nosotros que nuestro marco es estático. Evidentemente no lo es. Vean que acá solamente se está tomando el periodo de estudio, ¿sí? Y entre tanto ya pasó un año. Ya pasó un año desde ese estudio. De hecho, ya pasó más de un año. Vean ustedes cómo cambian las coordenadas. Y esto es en coordenadas cartesianas geocéntricas. Eso quiere decir que esas influencias se deben notar en el momento en el que yo hago los procesamientos. No es lo mismo procesar hoy, que hace 3 meses, que hace un año, o que procesar en la época de referencia. Se está moviendo, y se está moviendo mucho. Ustedes saben, en este país, pues eso es de todos los días. Acá hago un resumen, que me cuesta con este, hago un resumen de los cambios, vean ustedes, solamente en la referencia estamos hablando de más de 5 centímetros. Y alguien puede decir 5 centímetros, pero eso, Catastro me lo pasa, o etcétera. Sí, está bien, lo que quieran. Pero a efectos del GPS, eso es mucho. Eso es mucho, sí. Porque por aquí también la parte comercial nos dice, bueno, ustedes pueden lograr tantas exactitudes. Claro, están hablando de menos de eso. Entonces nosotros ni siquiera estamos siendo concordantes porque no estamos considerando que solamente por la propia pseudocinemática del marco ya tenemos diferencia. Solamente por eso ya hay diferencia. Bueno, segundo aspecto que deberíamos contemplar y está ligado con el anterior, ¿cómo se ha movido el marco? Evidentemente, bueno, pues el movimiento de las estaciones va a corresponder lógicamente a cómo se mueve, digámosle, la corteza y cómo se están moviendo las placas. Vean allá en esta comparación, en las primeras 3 columnas, la comparación está en coordenadas geocéntricas. En la primera comparación tienen 21.53 respecto a CR Sirgas. Hay diferencias. En la segunda comparación tienen 21.53 con respecto a la época de referencia, pero con las observaciones trasladadas. Pero vean que en la última columna, ¿qué es lo que se tiene? Se tienen las diferencias de CR Sirgas con respecto a las observaciones en esa misma época. Y alguien podría decir, bueno, pero las diferencias son ridículas. Claro, las diferencias son ridículas, pero ¿por qué son ridículas? Porque el ajuste va a ajustarlo. Y él tiene 4 puntos en donde el punto nuevo va a tener que ajustarse a esas coordenadas y va a calzar ahí. Alguien podría decir, claro, pues entonces, ¿qué usted nos está contando? Lo que pasa es que lo que les quiero contar es que aunque las diferencias son ridículas, generalmente no analizamos los resultados de las observaciones ajustadas. ¿Ok? Y eso va a influir. Este mapa está hecho, digámosle, en coordenadas cartográficas simplemente para mostrar el desplazamiento de las estaciones en el periodo de estudio. ¿A qué es a lo que voy? Vean esto, la exactitud en las coordenadas ajustadas. ¿Ok? Vean ustedes que en la última columna, que es la que corresponde cuando yo traslado la información, vean ustedes el aumento en la exactitud. Vean por acá, es que esto me cuesta un poco. Aquí, 135, ya esos son 14 centímetros prácticamente. Ya 14 centímetros ya no me gustó tanto, ¿verdad? Ya no me gustó tanto. Y vea que es en coordenadas geocéntricas. Recuerden que después de eso hay que trasladarlo, transformarlo para tener las coordenadas finales. En la parte de la derecha, lo que tienen son las elipses absolutas de confianza al 95%. ¿Qué creen ustedes que es lo rojo? Pues evidentemente lo rojo va a ser cuando se hace el traslado sin tener correspondencia entre las épocas. Vean que las elipses que están en algunos puntos ni se ven, porque la escala me está diciendo que la incertidumbre en el punto es muy grande, ¿sí? Es muy, muy, muy grande. Y luego acá una de las cosas pues, que aportó más, diría yo, con respecto a la investigación, esto que está acá, es que se calculó un factor de reducción, le pusimos en el artículo, un factor de desmejoría, que simplemente pues, es el cociente entre las desviaciones estándar a posteriori de las coordenadas. Podría hacerse con las matrices de covarianza, pero digamos que para simplificar un poco el asunto, consideramos las diagonales. Vean que aquí se está trabajando, o se llega a un valor de 15,3. Eso es en lo que se reduce la calidad de las coordenadas. Por un lado, el ajuste me dice, sí, el punto está muy cercano al real.
claro, puede estar muy cercano al real, pero el error es enorme en comparación al que tuviera si hiciera el ajuste en la época de observación. Entonces vean que ya estamos hablando de un factor de 15 y si recuerdan, ya la desmejoría en el ajuste iba alrededor de 10. Entonces hay que tener un pelín de cuidado con eso. Lo otro, observaciones ajustadas. Generalmente, no estoy diciendo que en todos los casos, pero generalmente estamos contentos con que el ajuste diga paz y que los errores estén por debajo de lo que yo espero. Y ya con eso guardo el informe, si es que lo guardo, y me voy. Sí, podría ser. Sin embargo, hay que analizar las observaciones ajustadas. Y vean que este estudio es minúsculo, está tomando solamente 4 vectores. Claro, esos 4 vectores generarán 12 observaciones. Pero vean ustedes cómo disminuye la calidad de las observaciones ajustadas, que es lo que, digamos, se quiere trabajar acá. Lo rojo, pues evidentemente va a reflejar esa desmejoría, lo negro y azul, pues siempre va a ser los resultados en las épocas correspondientes. No quiero alargarme mucho. Luego, solamente a efectos visuales, calculamos la matriz de correlación. Eso es un aspecto, digámosle, que vimos. ¿Ya? ¿Termino? Ok, disculpen. La matriz de correlación con respecto a las observaciones ajustadas es simplemente para que el usuario vea que las observaciones no están desligadas. No están desligadas, es decir, en principio yo digo, sí, tomo el azimut, tomo la distancia, pero ¿qué pasa con la componente vertical? Es decir, todo eso se mete en la misma olla y va a influir. Termino. Residuales, que obviamente pues esperaríamos que tengan una distribución básicamente normal. Y bueno, me disculpo. Conclusiones, los resultados pues reflejan que hay una clara disminución en la calidad de los resultados cuando hago, digamos, combinación. El actual marco de referencia CIRGAS, pues obviamente se mueve y hay que considerar, por ejemplo, que en el estudio que duró 2.3 años hay variaciones grandes. Ya me voy. Se detectó una disminución en la calidad global prácticamente en un factor de 10. Eso es cuando, recordarán mis estudiantes, cuando hacemos equilibrio de varianzas, eso implica que las observaciones, cuando no hay correspondencia, tengo que desmejorarlas en un factor de 10, cosa que para GPS es prácticamente un pecado. ¿Ok? ¿Qué más? Hay diferencias, obviamente, entre las coordenadas ajustadas, aunque esa diferencia visualmente, o digámosle, cuantificarlo al inicio, no es muy notoria, pero tienen que estar totalmente ligado a la parte estadística. ¿Ok? Y vamos a ver, bueno, pues hay que llevar pues, las mediciones a la época que corresponde. Hay 3 conjuntos de coordenadas que pueden chequear. Y si quisiera, pues tal vez con esto ya terminar, sí es importante que, bueno, nosotros desde la universidad, pues la idea es tratar de siempre pues, mantener ahí una actualización y a los muchachos. Y pues sí me da mucho orgullo decir que de este trabajo pues, se han generado dos trabajos finales de graduación que están trabajando los muchachos ahorita en sus investigaciones. Y bueno, pues las referencias están en el paper y ya me voy porque si no me van a colgar. Muchas gracias.